Hola, ¿cómo están? Ante todo, gracias por darme este espacio para hablarles un poco de la causa central de nuestros pueblos árabes, la causa palestina. En la historia de esta región, todos los países se convirtieron en estados independientes en un momento dado, excepto Palestina, en cuyo caso el mandato británico incorporó en 1917 la Declaración de Balfour, en la que expresaba apoyo, entre comillas, al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Aunque en realidad no existe un pueblo judío o un pueblo musulmán o cristiano, ni una nación judía, sino una comunidad religiosa judía. Y la nación palestina tenía a su propio pueblo palestino originario, formado por cristianos, musulmanes y judíos. Y así comenzó el empeño por despojar a los habitantes originarios de su tierra para crear otro estado y reagrupar puñados de gente y formar de ellos un pueblo, una nación insertada con inmigración judía que comenzó a llegar entre 1922 y 1947, proveniente principalmente de Europa Oriental, basados en esa promesa. Naciones Unidas propuso con total injusticia, con la ley del más fuerte, dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe, palestino y otro judío, y que Jerusalén, Al-Quds, quedará bajo un régimen internacional. Uno de los dos estados previstos proclamó la declaración de la creación del Estado de Israel en 1948 y al otro nunca se le dio chance para hacerlo. En la guerra de Israel en 1967, ocupó Israel la franja de Gaza y la franja, o sea, la Cisjordania, que es la ribera occidental, incluida Jerusalén oriental, que posteriormente anexió. Esta guerra provocó un segundo éxodo de aproximadamente 500.000 de palestinos. Desde ese entonces se estableció la impunidad para Tel Aviv. Los sucesivos intentos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 242 y muchas otras, que incluía la retirada israelí de los territorios ocupados en Palestina, se ha convertido en letra muerta. Por tanto, para entender la situación actual es necesario partir de un hecho crucial. Palestina no tiene ejército ni armamento pesado, porque ni siquiera tiene autonomía sobre su territorio. No existe una guerra entre dos países, existe una usurpación del territorio palestino. Ante la ineficacia de la diplomacia internacional y la violación constante del derecho de Palestina a existir, y a su pueblo incluso, no se le ha quedado otro remedio que crear fuerzas propias de resistencia. De ahí provienen la OLP inicialmente, el Movimiento de Resistencia Palestina, Hamas, la Yihad Islámica, otros frentes que incluidos en la OLP y considerados como organizaciones, hoy los consideran como terroristas por varias naciones occidentales y catalogadas como un último escudo de defensa para gran parte de los palestinos y los árabes ante la violencia a la cual son sometidos sistemáticamente por el ejército de Israel. Muchos plantean que quieren Palestina desde el río hasta el mar y otros preguntan, ¿a dónde retornarían los judíos que se trajeron de decenas lados del mundo? Pues los que defienden esta teoría dicen que sí tienen un punto de retorno, lo que pasa que no sería a un lugar común, porque no son pueblo, sino retornarían a sus respectivas tierras de origen: Rusia, Polonia, Ucrania, Alemania, Inglaterra, Marruecos, Etiopía, Argentina, etc.
Sin embargo, los que son judíos originarios de Palestina, al igual que los musulmanes y los cristianos originarios, y son los dueños de esta tierra, son los que quedarían en un Estado verdaderamente democrático que acoge a todos sus hijos. Hoy todos hablamos de Gaza, que es un fragmento de Palestina, controlada Gaza por Israel por fuera. El 70% de sus habitantes son refugiados de otros lados de Palestina y la mitad del total de la población son niños. La llaman la prisión al aire libre más grande del mundo, porque sus habitantes no pueden salir. Todo lo que entra a ese territorio, desde los alimentos hasta el agua para tomar o el combustible, lo controla el régimen de Tel Aviv. Gaza está ocupada por Israel desde 2007 y rodeada, cercada desde 1967 y desde 2007 un bloqueo total por parte del mismo régimen que controla su espacio aéreo, marítimo y todo, incluso la ayuda humanitaria que puede llegar a este lugar está controlada. La gente finalmente está empezando a darse cuenta cómo los medios de comunicación tratan lo que está sucediendo en Palestina y del doble estándar entre el caso, por ejemplo, de Ucrania y el caso de Palestina. Y en las redes, las supuestas normas de bloquear imágenes que incitan a la violencia se ignoran cuando esta violencia es cometida por los israelíes. ¿Cómo se puede ver a un pueblo entero oprimido despiadadamente todos los días por una fuerza militar de ocupación y luego decir que los palestinos que viven bajo la ocupación israelí son tan culpables como las personas que los colonizan? ¿Qué es Israel? Una democracia que golpea abiertamente a los niños, a los periodistas, a los médicos, a los fieles, golpean a las mujeres y los matan y los queman. Yo soy activista por los derechos de la mujer y me pregunto, ¿cómo puede haber una sola activista por los derechos de la mujer que acepta cómo es tratada la mujer palestina por parte de los colonos israelíes? No les importa lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque no somos rubias con ojos azules, porque son musulmanas esas mujeres. ¿Y cuando son cristianas, qué? Tampoco, Tampoco se mueven. La opinión esa de la comunidad internacional es porque son palestinas. O, como dijeron los ideólogos sionistas, el único palestino bueno es el palestino muerto. Los palestinos viven 2 o 3 generaciones como refugiados en su propia tierra. No tienen Estado, no tienen ejército, no tienen igualdad de derecho, no tienen fuerzas armadas. Y mientras tanto, los israelíes tienen armas nucleares, tienen fuerzas aéreas, miles de millones de dólares financiados por los estadounidenses. Y tienen el completo respaldo político de los medios occidentales. Y usted, después de todo eso, llama a eso igualdad de condiciones. El Ministerio de Salud en Gaza hoy nos informa que los bombardeos israelíes han matado hasta el día de hoy a 6.546 palestinos, incluidos 2.704 niños, 1.584 mujeres, 364 ancianos, mientras que 17.439 palestinos han resultado heridos en todas estas incursiones israelíes en Gaza, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. El ministerio dijo también que solo durante las últimas 24 horas murieron 756 palestinos, incluidos 344 niños, como resultado de esos ataques israelíes. Hoy han pasado días
desde, digamos, son 19 días desde la agresión israelí contra Gaza, cuando los palestinos llevaron a cabo esta operación el 7 de octubre. Entraron esos palestinos a las bases militares y sacaron a los soldados de sus tanques, de sus camas. Mientras que hoy, desde hace 19 días, a nivel militar, Israel bombardea, mata, destruye y no ha logrado nada en absoluto. Porque Israel no combate, no lucha, sino mata, destruye, quema. Lo único apremiante en la resistencia palestina hoy es la dimensión humana que duele tanto de lo que está pasando a los gazatíes. Hoy en día Israel está fuera de cualquier derecho internacional, actúa fuera de cualquier ley, de cualquier derecho internacional humanitario y no adopta ninguna norma internacional. Comete crímenes de guerra, genocidios que son aptos para demandas en tribunales internacionales, según los tratados que todos adoptamos. Entonces, Israel mata y no pelea, y el precio humano que paga Gaza es lo que duele. Pero logros militares o políticos, cero, hasta ahora. Por otro lado, la dimensión militar de la resistencia palestina no se ha visto perjudicada en absoluto. E incluso hoy en día, la resistencia palestina espera ansiosamente que se libre la operación terrestre para hacer sufrir al invasor enormes pérdidas. No hay duda de que lanzarán un ataque terrestre para mí. Dicen en los medios que están confundidos los israelíes y que hay una disputa entre el ejército y Netanyahu. Pero la información que los palestinos y su resistencia tienen es que no se ha dejado de lado el tema del ataque terrestre. Y por lo tanto, tal vez habrá un ataque terrestre con nuevas herramientas, quién sabe, de sorpresa. Tal vez desde el mar o después de eso el ataque terrestre. Israel necesita presentarse como victorioso, pero los riesgos en este tema crecen día a día. Están exterminando a niños, mujeres y civiles en Gaza. Nuestro frente sur en el Líbano se intensifica día tras día, aunque hasta ahora hay un techo a las operaciones, por supuesto, hasta ahora digamos. Tal como Estados Unidos y Occidente corrieron sofocados para salvar a Israel, el eje de resistencia con todos los países y sus movimientos de resistencia no aceptarán la eliminación de la resistencia palestina ni la aniquilación de Gaza. La resistencia ha ofrecido en el Líbano hasta ahora 36 mártires y ha coordinado su defensa ofensiva de una manera increíble, a lo largo de una frontera de 79 kilómetros sin que los combates se expandan. Y esto, en el sentido militar, es enorme. Los israelíes se encuentran actualmente en un estado de locura porque el día 7 de este mes sufrieron realmente el mayor golpe de su historia, coincidiendo con su sentimiento de máxima arrogancia y supremacía. No hay nada nuevo en el poder destructivo de Israel y este comportamiento criminal no tiene significado político ninguno. Y esta discusión está comenzando a tener lugar incluso en Occidente. Hoy Occidente es una llena herida y está angustiado y muestra sus garras al sentir el declive de su dominio. En la próxima etapa se levantará una ola muy masiva de movilización contra Occidente. Los estadounidenses están poniendo a prueba el límite más allá del cual conducirán el estallido de una guerra integral en la región, de la cual, según las propias opiniones de los estadounidenses, nadie saldrá victorioso. La mentalidad estadounidense está haciendo todo lo posible ahora para evitar una guerra regional que podría retrasarlos en su carrera contra China y Rusia. Estados Unidos intenta retrasar el alto al fuego para dar tiempo a Israel de cometer sus crímenes y masacres en un intento de absorber su ira. Hezbollah no quiere entrar en una guerra regional.
y lo que quiere es frenar al toro furioso, en este caso Israel. El frente norte de la entidad israelí, o sea, en la frontera del Líbano, es uno de los más fortificados del mundo. Pese a ello, la resistencia pudo eliminar a 17 soldados y destruir numerosos vehículos y otros blindados. Todo ello sirve para disuadir a Israel. Todos queremos evitar la guerra y el consenso que hay hoy potencia de disuasión. Nos enfrentamos a un momento regional que es el más peligroso en décadas y el equilibrio del terror en la región se está manejando bajo un cierto techo. Después de la batalla, los israelíes entrarán en una histeria de análisis y Netanyahu será un cadáver político. ¿Qué quiere Israel de una invasión terrestre? ¿Cuáles serán los objetivos de esta invasión? Los objetivos declarados son la eliminación de Hamas y el desplazamiento del pueblo gazatíe fuera de Gaza. ¿Y ahora qué? En mi opinión, el panorama aún no está claro para Israel ni para los estadounidenses. Sobre qué fue lo que ocurrió el 7 de octubre, todavía están analizando. ¿Qué es Israel para Estados Unidos en realidad? Es la punta de lanza del sistema regional norteamericano y occidental en esta región. Los estadounidenses se apresuraron no solo a salvar a Israel, sino también a salvar el sistema regional occidental aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos vino y su llegada fue un mensaje que reflejó la debilidad de Israel, que por sí solo no sabe enfrentar la situación. Ustedes saben lo que significa que venga el mismo presidente de Estados Unidos personalmente. Lo que está sucediendo hoy en Gaza es en su apariencia un conflicto palestino-israelí y sin embargo su esencia es el eje de la resistencia global frente a la hegemonía unipolar y la soberbia. Y es un choque internacional y regional con su trasfondo. Es un choque internacional. Guerra sin fin y cada vez el pueblo palestino resucita de las cenizas para resistir. Y esto significa que la realidad ha cambiado para los israelíes. Los palestinos dieron todo lo que pudieron por el bien de la paz. Y todo fue de gratis, porque jamás y nunca hubo un verdadero socio para la paz del lado israelí. Entraron en las negociaciones de Oslo en 1993 y siguieron por muchos caminos con todos los presidentes sucesivos de Estados Unidos. ¿Pero qué obtuvieron? Hoy en día, el 78% de Cisjordania, de la superficie de Cisjordania, está ocupado por asentamientos y colonos. Hay asentamientos que fueron evacuados de los israelíes, ¿no?, en Cisjordania, en virtud de los acuerdos de Oslo. Luego regresaron y aumentaron el número de asentamientos. ¿Qué logros han alcanzado los palestinos? Incluso en Jerusalén. Cada día se confiscan tierra, se asalta a la mezquita El Aqsa, a las iglesias y se eliminan todos los monumentos y rasgos palestinos, sean musulmanes o cristianos, árabes. Lo importante es que desaparezcan los árabes de Jerusalén. Gaza ha sido asediada y aplastada desde 2008 hasta el día de hoy. La resistencia está amparada por la resolución de la ONU 3070 y eso da el derecho legítimo al pueblo palestino a liberar su tierra por todas las vías y para que el mundo escuche su voz. Hay países involucrados en el complot del desplazamiento, o sea, el transfer del pueblo gazatíe para que el ocupante descanse y termina con ello. Pero los ciudadanos desplazados, mujeres de 60, 70 años, mujeres de 20 años, mujeres de 25 años, qué sé yo, de todas las edades, que rechazan la idea del traslado a otro lugar,
Algunos de los gazatíes incluso se niegan a ir del norte de Gaza hacia el sur. ¿Por qué? Porque ya saben lo que le hicieron en 1948. Se trasladaron, le dijeron unos días y regresan. Y nada, la firmeza de Palestina, de la resistencia palestina y en Gaza son las que determinan lo que sucederá en el futuro. Hay coordinación diaria entre la resistencia en Palestina y el resto de los movimientos de resistencia. Si los israelíes quieren entrar, lo que les espera en el terreno no es un paseo para nada. Si los palestinos se mantienen firmes y luchan, entonces no se abrirá quizás la guerra regional, pero si se cansan, y es muy natural un pueblo asediado y asfixiado durante tantos años, entonces Dios nos salvará de lo que viene a toda esta región. Los movimientos de resistencia aliados con Irán en la región están enviando mensajes a Estados Unidos, tal como los estadounidenses vinieron y dijeron: venimos con una flota de guerra y 2.000 soldados para evitar que ustedes interfieran en la guerra. Le están diciendo, y usted tiene una amplia gama de intereses en la región que atacaremos, y si quieren que este genocidio acabe con Gaza y su resistencia, pues se abrirá un infierno contra todo el mundo en esta región. La expansión de la guerra hoy está en manos de Estados Unidos e Israel. ¿Qué hay en Gaza que destruir? Está claro que no tienen horizonte y todo lo que tienen delante de sus ojos es lanzar una operación terrestre, no tienen de otra. Pero hay 50.000 combatientes de Hamas e igual número puede ser de la Yihad Islámica y del resto de las partes de la resistencia palestina. Está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, está el Frente Democrático, están otros, son todos combatientes. El pueblo palestino todo lucha y no tiene nada que perder. Una cosa es necesaria y es presionar a Estados Unidos e Israel para que detengan la masacre, para que detengan la guerra y después de eso entablar negociaciones, intercambiar prisioneros y vaciar las cárceles de modo que los prisioneros que están o los detenidos sionistas regresen y los combatientes de la resistencia palestina que están prisioneros hoy vuelvan a sus hogares. Los palestinos fueron engañados por este mundo en este camino. Hoy es el mismo joven que nació después del Oslo, de las negociaciones de Oslo, y que vivía a la sombra del sueño de tener un Estado y las esperanzas de una solución de independencia, liberación, etc. Ese mismo es el que está luchando hoy. No cree ya en nadie. Los pueblos árabes están con Palestina, porque la cuestión palestina es innatamente una causa justa. Y por lo tanto, todos los pueblos están con Palestina y con toda persona que lucha contra el sionismo. 2.000 niños han sido asesinados. Quienes trabajamos con la opinión pública, es decir, los medios de comunicación, podemos hacer pequeñas contribuciones y la gente contribuye a través de sus plataformas en las redes sociales, alzando la voz y hablando en todos los idiomas ante la opinión pública mundial para presionar la posición de Estados Unidos, que hoy es responsable de lo que está pasando ahí. Estados Unidos y los franceses y Occidente en general, que cubren a Israel, no han visto crímenes desde hace 75 años contra el pueblo palestino hasta el día de hoy. Bueno, hay intermediarios como en Qatar, que está jugando un papel de intermediario y quieren tener cartas en la mano para poder abrir una grieta en el muro de la posición estadounidense. El hecho de que Hamas haya liberado a 2 rehenes al principio y luego ayer es darle al qatarí un margen de maniobra para que pueda tener un poco de influencia en el sentido humanitario, ¿no?, en la posición estadounidense. Y esto refleja que la resistencia en Palestina no es ISIS,
No, no es terrorista y es susceptible a la política y tiene dimensiones humanitarias en el trato a los prisioneros. Esta imagen es importante en los medios y es importante que aparezca y se destaque. Podríamos hablar mucho más sobre nuestra causa, pero termino aquí agradeciendo la solidaridad con la causa del pueblo palestino. Y diría, parafraseando la frase del apóstol José Martí, quien se levante hoy por Palestina, se levanta para todos los tiempos.